Bienvenido- Bienvenidos a su clase de lenguaje y literatura del octavo grado. En esta ocasión vamos a estudiar los temas correspondientes a la cuarta semana, que sería del martes 25. Acá hubo un error de fecha, ¿verdad? Pero sería martes 25 de mayo y jueves 27, ¿verdad? El primer tema es características de la poesía. Ya sabemos que la poesía pues es un tipo de lectura, un tipo de escritura lírica, ¿verdad? En el cual pues el escritor o la escritora pues refleja sus sentimientos. Y una de las características especiales de la poesía es que está escrita en verso, o sea que no terminamos de escribir en todo el renglón de la página, del cuaderno, sino que lo vamos haciendo en una forma más específica, ¿verdad? Va agrupadito en versos y esos versos van formando estrofas, como lo que llamamos los parrafitos, ¿verdad? Ahí en el poema no se van a llamar párrafos, se van a llamar estrofas que van escritas por cada verso. Los versos son cada línea, ¿verdad? Que el escritor va haciendo, cada línea que el escritor va escribiendo, valga la redundancia, ¿verdad? Y ese conglomerado, ese grupito de versos va a formar una estrofa, ¿verdad? Y pues esas estrofas, esos versos van a crear ritmo literario. Cuando se utiliza la rima, ¿verdad? Utilizamos una rima consonante y una rima asonante. La rima consonante es cuando las palabras, las últimas palabras de cada verso coinciden con la última palabra del siguiente verso, ¿verdad? Y acá lo dice, una coincidencia de vocales o sílabas al final de los versos. Y pues allí una palabra puede terminar en una vocal A y la siguiente puede terminar también en una vocal A, pero no hay sonoridad, ¿verdad? O sea, hay una rima porque terminan en la misma letra, pero no hay sonoridad, entonces eso quiere decir también que es una rima asonante porque no suena. Tenemos que en los poemas hay versos de arte menor donde encontramos versos de 2 a 8 sílabas, o sea que contamos las sílabas, ¿verdad? Ya sabemos hacer el conteo de sílabas con respecto a las palabras, entonces si en un verso hay 2 sílabas, ¿verdad? Quiere decir que estamos hablando de un verso de arte menor. De 2 a 8 sílabas son arte menor y de arte mayor cuando tienen más de 9 sílabas por cada verso, ¿verdad? Estos versos se denominan de acuerdo al número de sílabas que contienen a cada uno. Por ejemplo, si son de 2 sílabas, se van a llamar bisílabos. Si son de 3, trisílabos. Si son de 4, cuatrisílabos y así sucesivamente, hasta llegar a octosílabos, que serían los de 8 sílabas, que estamos hablando de arte menor, ¿verdad? Cuando son de arte mayor, ¿verdad? Los versos van de 14 sílabas y que se denominan alejandrinos, ¿verdad? Los alejandrinos. Entonces ya los de arte mayor, pues los de 9 sílabas también tienen su nombre, ¿verdad? Los de 10 sílabas, 11 sílabas, los de 14 sílabas se llaman alejandrinos, ¿verdad? Y generalmente se usa la rima al final de los versos, o sea, al final de cada palabra de cada verso, ¿verdad? Y en cuanto a eso, pues las sílabas pueden ser tónicas y darle ritmo al poema, en lo que decimos que hablamos de las rimas consonantes, ¿verdad? Pero en la poesía moderna el ritmo se logra por la colocación de sílabas tónicas en cada oración o en cada verso. Ahora, la connotación es una parte de los poemas. ¿Qué significa eso? Que es el segundo sentido que se le puede dar a una palabra o a una expresión dentro del mismo poema, ¿verdad? O al mismo poema completo, ¿verdad? Y se usa mucho en la creación literaria y es subjetiva. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí en la subjetividad va la opinión o el sentido que cada persona le puede dar a ese significado. Yo le puedo dar un significado, otra persona le puede dar otro significado y así sucesivamente, ¿verdad? En la connotación, pues le ponemos ahí, ¿verdad? Tenemos un ejemplo en un poema de García Lorca, Federico García Lorca, aquí se me fue la minúscula, tiene que ser mayúscula. Describe en su poema Antoñito el Cambrino, así se llama el poema, diciendo que tiene cutis amasado con aceituna y jazmín.
por decir que tiene piel morena, o sea que era morenito, era negrito, ¿verdad? Entonces él, en vez de decir era negrito, era morenito, lo dice de una forma más poética. Dice que el cutis amasado con aceituna y jazmín, aceituna, ¿verdad? O sea, ahí lo compara. Hay una connotación en la expresión del poema, ¿verdad? En la connotación de esta descripción, y tenemos la plurisignificación. ¿Qué es la plurisignificación? Como su palabra lo dice, pluri, muchos, significación, significados. Aquí literalmente o prácticamente el poema tiene muchos significados, puede tener diferentes significados, y ese significado se utiliza simple y sencillamente, exclusivamente en la poesía, ¿verdad? Entonces acá, ¿verdad? La plurisignificación son todos los significados que nosotros podemos darle a la poesía, y tienen una tarea. Van a escribir 3 ejemplos de poemas con connotación y 5 con plurisignificación, ¿verdad? Y tenemos ya la tarea de esta clasecita, y tenemos la clase del día jueves 27. Aquí otra corrección, es 27, ¿verdad? Y tenemos una continuación. La sonoridad en los poemas. ¿Qué es la sonoridad? Es el conjunto de versos con armonía o ritmo. Ahí va la rima consonante, ¿verdad? Si yo digo corazón en el último verso y me voy al último verso, al siguiente verso, perdón, y la última palabra dice melón, corazón, melón. Hay una sonoridad, hay una rima, un ritmo, ¿verdad? Una armonía entre las dos palabras. Ahí hay una rima consonante, ¿verdad? Hacen que el poema sea sonoro y agradable al oído, ¿verdad? Anteriormente, en siglos anteriores, hace mucho tiempo, pues se pensaba que esto ayudaba a recordar mejor lo que se decía o los escritos, ¿verdad? Los poetas dan ritmo y sonoridad a sus composiciones gracias a la métrica y a la rima, lo que les decía, ¿verdad? La rima. La rima es la semejanza de sonidos en las sílabas finales, y esa rima puede ser asonante y consonante. Asonante cuando simple y sencillamente una letra coincide con la letra del siguiente verso, la letra final de un verso con la letra final del siguiente verso, ¿verdad? De la última palabra. Y consonante cuando hay más sonido, ¿verdad? Suena, prácticamente tiene más sonoridad, concuerdan, ¿verdad? Melón, corazón, ¿verdad? Pasión, emoción, ¿verdad? Entonces son consonantes, hay mayor sonoridad en él. Y el ritmo es la musicalidad que tiene el poema correspondiente a la rima. ¿Cuál es la estructura del poema? La estructura es que se divide en estrofas, ¿verdad? Y las cuales se fraccionan en versos, lo que decíamos. Las estrofas son prácticamente como los párrafitos que nosotros llamamos, pero no se van a llamar párrafos, sino que estrofas. Y esas estrofas contienen a los versos. ¿Cuáles son los versos? Las líneas que se escriben. Por ejemplo, el primer verso, la primera línea. Segundo verso, la segunda línea. Tercer verso, la tercera línea, y así sucesivamente, ¿verdad? Y todo ese conglomerado de versos van a formar a la estrofa. Por ejemplo, aquí tenemos uno, ¿verdad? Este es un verso, y este es otro. Hay 4 versos. Todos estos 4 versos están formando una estrofa. Esta es la estrofa. Los 4 versos hacen una estrofa. Y un verso lo hace una línea. Otra línea, otra línea, otra línea. Hay 4 versos aquí en una estrofa, ¿verdad? Entonces, pues así es más fácil estudiar la estructura del poema, ¿verdad? Entonces la composición poética también, ¿verdad? Es mejor así. Y pues tenemos las dos estructuras, la estructura interna, que se refiere a entender el tema. La estructura interna, o sea, todo lo interno es saber qué es lo que nos dice el poema, de qué está hablando el poema, cuál es el tema principal, qué es lo que el autor nos quiere decir, qué es lo que el autor nos quiere comunicar, cuál es la idea que el autor está dando a conocer en ese poema. Esa es la estructura interna. Y también tenemos la estructura externa,
que se entiende como el análisis de la obra lírica, simplemente la estructura que tiene el poema y que lo podemos hacer, ¿verdad? En el poema mismo cuando lo vamos leyendo, lo vamos visualizando. En este último es el que se puede entender el arreglo en el que está escrito el poema, ¿verdad? Así como la clasificación de los versos, de las estrofas, de los sílabas y de las rimas. Por ejemplo, aquí tenemos un poema. Acá vemos, señalamos cuál es el verso, ¿verdad? Aquí tenemos una prácticamente rimas, ¿verdad? Las rimas están acá, ¿verdad? Hojas, vosotras, ¿verdad? Estáis, ¿verdad? Entonces sería una rima asonante, ¿sí? Una rima asonante y tenemos también la estrofa. Todo esto es la estrofa, ¿verdad? Las estrofas que forman, ¿verdad? Están formadas por los versos y las rimas que puede ser consonante y asonante, ¿verdad? Entonces llegamos hasta acá con la clase. Espero haber despejado algunas dudas y nos vemos a la próxima.